el agrado de contar con nosotros con la presencia del profesor Ull, un distinguido colega, cirujano vascular, anatomista, flebólogo, es un extensísimo currículum que no voy a entrar a detallar. Ya en otra oportunidad estuvo con nosotros, pues por eso que hemos querido que venga a nuestra sociedad a transmitirnos un poco todo lo que él es capaz de transmitir. Así que muchísimas gracias por la presencia, doctor Ull. Thank you very much. Buenas noches. So, I'm very glad to be here, and it's an honor for me to be invited by this Royal Society, with also so many good experts in the world of phlebology. So tonight we choose two topics. So first is about compression, and the second is about CT venography and anatomy. So we begin by compression. And bueno, ahora en este momento vamos a comenzar con el primer tema, que sería compresión. So all of you know that compression therapy is one of the most interesting and important treatment of chronic venous disease. La terapia de compresión es uno de los más importantes tratamientos en el área de las enfermedades venosas. Because it's efficient, it's simple, it's cheap. Es eficiente, simple y barato. But surprisingly, we don't know exactly the way how it works. Sorprendentemente, bueno, vamos a ver la forma en que trabaja. In a summary, the ideal situation for compression is this one. La situación ideal para la compresión sería la siguiente. A low resting pressure for the comfort of the patient. Presión baja en el descanso para el confort del paciente. And a high working pressure for the efficacy of the calf pump. Y presión fuerte en el trabajo para la eficacia del bombeo de la pantorrilla. All the story about compression and the thing we discovered about compression is due to Hugo Parch, who founded the ICC International Compression Club in 2004. En 2004, Hugo Parch fundó en Viena el Club de Compresión Internacional. He set up a meeting between the experts and the companies. Organizó una reunión entre expertos y las compañías. And the aim was to define the randomized control studies and the studies to be done to better understand compression. Para mejor poder entender la compresión. I would like to extract some of those knowledge of the International Compression Club. Vamos a recuperar algunos de esos conocimientos. With 4 rules. The two first are pressure and stiffness, which are the 2 main rules. Tenemos 4 reglas. Las 2 primeras importantes es la presión interfase y la rigidez. And secondary, the superimposition and the pressure at the thigh. Y tercera, tenemos la superimposición y no presionar en el muslo. So the first rule, which is the main one, as you know probably, is the pressure. La regla número 1, como ustedes saben, y la más importante, es la presión. And as you know, it's the main active ingredient of compression. It is a posology like a drug. Es un ingrediente activo de la compresión como si fuera una posología de una droga. That is, the more severe disease, the higher pressure you apply. Cuanto más severa la enfermedad, más presión se aplica. And for that, you can use 2 devices. One is the bandages, other is stockings. Utilizamos 2 elementos para ello. Uno son las medias de compresión. And for the same pressure applied, there is no big difference between them. Y no hay diferencia en la presión que se aplica. First, looking for the bandages, as you can see here, it depends of the practitioner. Para la presión en las vendas depende del practicante. And the way you apply the bandage will provide the pressure and will provide the complication. And you see the better way to apply a bandage here. Aquí para la venda aplicaremos la presión necesaria. So it's depending of the technique of the operator. Es parte de la técnica del operador. And in the opposite, the compression stocking is always providing the same pressure, which is predetermined.
En contraposición, las medidas de compresión utilizan una predeterminada presión. And regarding this, I would like to underline a very important point. Please express the pressure in millimeters of mercury and never speak about classes, because classes depend of the country, of course. Para expresar la presión aquí utilizaremos milímetros de mercurio. And of course, as you know, the bandages are rather adapted for a short duration, and the stockings are more suitable for a long-term situation. Las vendas sirven para cortas duraciones, mientras que las medias la utilizamos para largas duraciones. So, how to measure the pressure, the interface pressure? It's very simple. We have different devices. One is Kikuime here, another is PicoPress. Aquí tenemos dos aparatos que utilizamos para medir la presión de interfase. You connect the device. I no pointer. I forgot my pointer, but no. I take the. You have here. You have here the device. Oh, il faut contacter, il marche pas. And you have a probe. You have a probe, and you connect the probe to the device. Okay. Aquí tenemos el aparato que se conecta. Put the probe on the skin, below the stocking, below the bandage. And Se so pone el you aparato can, debajo de la medida de presión. and so you can measure the interface pressure. Y así medimos la presión de interfase. One very important point is the location where you measure, which is, of course, it's providing different results. La locación es muy importante para poder medir correctamente. By definition, with the ICC club, we define different points which are important to measure. Tenemos distintos puntos para poder lograr una presión correcta y una The medición C point is the more important diameter at the calf level. El punto C que está marcando ahí es importante para medir la presión en la pantorrilla. The B point is lower and the ankle level around there. El punto B es al nivel del tobillo. And the B1 is the most often used. It's just here at the apex of the calf. So the most important point we use with the high CC club is the B1 point. El punto B1 es el más importante cuando usamos este tipo de aparatos. The aim of that is do reproducible things. If we compare pressure and we take on the different levels, it's not comparable. Lo importante aquí es poder medir la presión para poder compararla. So, for the indication, all of you know that it is for chronic venous disease, for venous thrombosis or lymphedema. Bueno, las indicaciones son para enfermedades venosas crónicas y para trombosis venosa. But the most important point of the indication is what is the pressure to be applied in a certain patient. ¿Cuál es la presión que vamos a aplicar en cada paciente? Es el punto importante aquí. So, the pressure has to be proportional to the severity of the disease. La presión tiene que ser aplicada en el mismo lugar donde está el daño. And for that, we use, of course, the SIP classification, the clinical C of the SIP. Utilizamos clases clínicas para medirlo. You perfectly know the different classes here, from C1, C2 to edema, tissue lesion, and ulcer. Aquí tenemos los distintos daños desde C1 hasta C6. In 2008, in Vienna, the ICC made a meeting about these indications and these pressures. En 2008 en París se hizo ICC una reunión para poder medir los daños que se están generando. We use a recommendation provided by Guillermo, as you know, it's a chest in 2008. Utilizamos recomendaciones de Unidad, como está indicado aquí en el gráfico. It is you have a distinction between two grades of recommendation, which are the strong one and the weak two. Hay dos grados de recomendación, la fuerte y la débil. And also a classification according to the quality of the methodology, quality of the evidence. Y también tenemos una medición acorde a la calidad de la metodología y la evidencia. I being a high quality, B a moderate, and C a low quality of evidence. A sería alta calidad, B calidad moderada y baja calidad. So you see the classes. Aquí pueden ver las clases. And here is the results that we did after the job with the high CC. You can see for the different classes, C1, C2 on the left. But the most important, as you know, is regarding the ulcers, yield ulcer, and active ulcers.
Aquí podemos ver los resultados realizados en ICC. Los más importantes son las úlceras mostradas en C5 y And you C6. can see 1A recommendation, grade 1A, which is the highest grade of recommendation, 1A for yield, and 1A for active with bandages. Una alta recomendación en C5 y una media recomendación en úlceras activas. And to make a summary, very simple summary, what to have in mind when you make compression to a patient, this is a very simple slide showing all things. Aquí vamos a ver la presión que hay que ejercer cuando se hace el trabajo de compresión. You have three different pressures, classification pressure. First, 10 to 20 millimeters of mercury. 3 diferentes tipos de presiones, el primero de 10 a 20 milímetros. This is indicated for symptoms and for DVT prevention. Este es indicado para síntomas y prevención de DVTs. Then you have the class 20 to 30. Después tenemos clase de 20 a 30. Varicose vein, edema, and acute phase of DVT. Lo utilizamos para varices, edemas y DVTs. And lastly, 30 to 40 millimeters. Y de 30 a 40 milímetros. Which is recommended for skin changes, for ulcer and post-traumatic syndrome prevention. Y aquí lo utilizamos en cambios de piel, úlceras y prevención de PTS. This is a consensus opinion of the ICC and makes it very simple to have in mind what to do in a patient. Esta sería la opinión de ICC de lo que hay que hacer con un paciente. Now let's come to the second main point, which is less easy to understand, which is stiffness. Vamos al segundo punto, que sería la rigidez. The stiffness itself is very complicated to measure. Es muy difícil medir la rigidez. You can understand that it's rigidity of a device. It is inelasticity. Hablamos de inelasticidad del aparato. And you can understand, of course, that your interface pressure at the calf level will be very high because the calf is fighting against a very stiff device. Aquí es muy difícil, ya que la pantorrilla está luchando contra un aparato muy rígido. But anyway, the most important point to understand is that compression is made to walk with. Aquí el punto más importante es que la compresión tiene que ser caminando. Because it's not always the same pressure. The pressure is varying. You have a resting pressure and the working pressure, and I will explain next what happens. Es importante el momento de caminar porque la presión se ejerce de distintas formas, descansando y trabajando. First, regarding bandages, you cannot speak about stiffness, but about stretch, long stretch and short stretch bandages. Aquí con las vendas no podemos hablar de rigidez, sino del estrechamiento. By definition, you see here, when the increase of length of a bandage is more than 100% in length, you double the length, you speak about an elastic, long stretch or elastic bandaging. Cuando se dobla el estrechamiento, aquí estamos hablando de una elasticidad. While you are below 100%, it is a short stretch or inelastic bandaging. Debajo del 100% hablamos de una pequeña estiramiento o inelástico. As you know, you can have a completely stiff system, which is cotton, or Unibut, which is below 10% of stretch. Y debajo del 10% vamos a hablar de rigidez. Anyway, keep in mind that all the stockings are elastic systems. Las medias de compresión son aparatos elásticos. Now, how do you assess the stiffness in a patient? So this is very, oh, I touch my connector. Wow, very, when I touch, it's right, very sensible. How to assess the stiffness? So in theory, to measure the stiffness is to measure the pressure increase when you increase the perimeter of 1 centimeter. Cuando medimos la rigidez, estamos hablando de un incremento en la presión, en el incremento del perímetro de un centímetro. This is almost impossible to measure because it's very complicated. So this is the reason why Hugo Patch set up a system, very simple system, which is a surrogate measurement. It's an equivalent, something comparable to the stiffness. It is a static stiffness index. Aquí tenemos el índice estático de la rigidez. It's a clinical index, very simple. You put the patient in standing position, you measure the pressure. Aquí tenemos una medida clínica, se pone al paciente parado y se mide la presión. Then you put your leg in lying position, you measure the pressure again.
Aquí luego se recuesta al paciente y se mide nuevamente la presión. And you make the difference between the two, and this is, by definition, the static stiffness index. Y el resultado va a ser el CCE index, el index CCE. As you see here, this definition is when you get a value which is below 10, you speak about non-stiff system, and when it's more than 10, it's stiff system. Cuando el resultado es debajo de 10 hablamos de un sistema no rígido y cuando es mayor de 10 hablamos de un sistema rígido. So now let's come to the real life. When you walk, you have a pressure which is varying, you see, from the resting pressure to the working pressure. And it is very different with an elastic material and inelastic material, of course. Aquí en la vida real vamos a ver cómo cuando se trabaja, es decir, cuando se está caminando, la presión varía mucho y la diferencia entre una compresión elástica e inelástica. But you see very clearly that in the case of an elastic system, the difference between the resting and the working pressure is not very important. It's less than 10 millimeters of mercury. En el sistema elástico la diferencia entre un trabajo y un reposo no es de gran diferencia en la presión que se ejerce. By opposition, you see in yellow the curve of the inelastic material, and this curve is very large, and you see the pressure is increasing a lot. Thank you. The pressure is increasing a lot, reaching a very high value, which is by definition the characteristic of an inelastic material. En los sistemas inelásticos podemos ver una gran variación que alcanza grandes milímetros. So you understand in this case that if you use an inelastic system, entonces si utilizamos un sistema inelástico, you will have much more stimulation of the calf pump due to the high pressure you apply. Agregamos mucha más estimulación al bombeo de la pantorrilla. You understand also what we can call a massage effect during walk, because you have different movements. Cuando caminamos se genera un efecto de masaje. And you also understand why it's done to walk with, because when you walk, you activate the pump and you do this massage effect. Cuando caminamos activamos el bombeo. So you see, why is it important? You have a very high pressure, which is enhancing the calf pump effect. Una alta presión aquí mejora los efectos de bombeo. And as you know, multi-layer bandaging, which is a stiff system, is very nice for that. This is the reason why you have a grade 1A recommendation. Este es un producto muy rígido, las medidas de compresión multicapas. Different studies brought evidence of that. Muchos diferentes estudios demuestran esta realidad. Air plethysmography here. Aquí vemos el gráfico. Showing clearly that the venous volume and the venous reflux are lower with inelastic bandage compared to elastic stockings. Con vendajes no inelásticos, los volúmenes de venas y el reflujo son mucho mayores. So now let's come to the secondary things. First thing, which is a trick, it is a superimposition of stockings. Aquí tenemos un truco bastante útil que es la superimposición de las bandas elásticas. Why is it interesting? Because as you know, when you have a stiff, very high pressure stocking, it's very difficult to don. So in the elderly patients, it's easier to put these stockings, lighter stockings. Las ventajas aquí de la superimposición es que son fáciles de ponerse. You superimpose 2 or 3 stockings, which is easy to don. Son útiles para poder observar. And you obtain the result of a very high pressure stocking. Y se obtiene el resultado de una gran presión en la sala de compresión. Your observance is better. Mejor observancia. You can reach a high pressure. Se alcanza una alta presión. And you also can increase your stiffness. Y se aumenta la rigidez. The rule for what happens is not going. Yes. We set up in different studies with my friend Cornutena and Benini, we set up the rules of the superimposition regarding the pressure obtained and the stiffness obtained. As you can see, it's the addition of the two pressure of the two stockings minus 15% for the pressure and 10% for the stiffness. Entonces, para la presión, la suma de las dos presiones menos el 15% nos va a dar el resultado de la rigidez. So it's about the addition of the pressure of the different device. Entonces, sumarle la presión de las distintas formas.
As you know, there are a lot of kits provided by the companies using two stockings. One is a light stocking like that, very easy to don with a pressure of 15 millimeters of mercury. Las compañías tienen muchos productos, en este caso trabaja con 15 y 18 milímetros. The second is a very a thicker stocking, which is providing 25, and the two stockings together are reaching 40 millimeters of mercury, which is, as you know, required for ulcers. Bueno, la presión en este producto es de 35 a 41 milímetros y sirve para trabajar úlceras. And another point which is also important that you probably know is that the comparison between bandages and stockings is so, you see, the loss of pressure with time, a long time, is very, very low with the stocking, but you see, it's very important with a bandage. Con las medidas de compresión, la pérdida de presión es muy baja y es importante seguir trabajando con las vendajes. Just after one day, you lose 1/3 of the pressure with a bandage. Solo se pierde 1/3 de la presión con las vendas. So, this is the reason why you should change the bandage every 2 or 3 days, because you lose a half of the pressure about 2 Entonces, cada 2 o 3 días es importante cambiar las bandas porque se pierde mucha presión. But it's not so important, because if the system is stiff, even with a low pressure at the resting pressure, you will get a high pressure during work. En todo caso, no es tan importante. Si la rigidez es lo suficientemente fuerte, se logrará un buen efecto en el trabajo. The last secondary rule is to do not hope any compression at the thigh level. La cuarta regla es no esperar ninguna compresión en un nivel muy fuerte. This is very obvious for 2 reasons. Esto es muy obvio por 2 razones. First, the Laplace law. As you know, the pressure is proportional to the tension and inversely proportional of the radius. So at the thigh level, you have a large radius. So large radius means low pressure. Entonces tenemos aquí la ley de Laplace que dice que la presión es proporcional a la tensión y el radio. And the second, as you know, the stockings are made to be degressive. That is, the pressure is degressive from the ankle to the knee and the knee to the thigh. Entonces, con las medidas de compresión, la presión es regresiva. So this is the reason why, if you want to apply a pressure at the thigh level, I'm thinking about after surgery, after stripping, you should use a pad, because if you use a pad, you will increase the pressure. Después de una cirugía es recomendable aplicar un pad que va a reducir la presión. You see the example without a pad. One compression stocking is 16 millimeters at the ankle and 8 at the thigh. Podemos ver la diferencia en la presión que se ejerce con una media de compresión. Arriba es de 8 milímetros y abajo de 16 milímetros. With 2 is 29 and 14. Con 2 daríamos 14 milímetros arriba y 29 en la parte baja. And with a single stocking, if you use a pad, you have 35, which is a high pressure at the thigh level. Y tendríamos una alta presión en un nivel alto. I make some 3D reconstruction of the pad in a patient, and you can see very nicely here the pad on the thigh level. And you can see here that the saphenous vein, which is represented is this blue figure, is completely flattened below the pad here. Along the pad. So it's a very high pressure which is applied along the saphenous vein. La vena safena con el pad, como pueden ver, es aplanada. And finally, my friend Jean-Patrick Benini made a clinical study to show after surgery, after venous stripping, that the pain was lower if you apply a pad on the thigh patient. Después de cirugía, el dolor es mucho más leve si se aplican estos pads. So, I've finished. So just in this slide, you have all things, all the essentials of compression are here. You have the interface pressure. Acá tenemos los puntos esenciales de la compresión médica, la presión interfase. It is like a drug, posology according to SIP. Es como una droga posológica acorde al SEAP. During work, you have the resting pressure and the working pressure. Mientras caminamos tenemos una presión de descanso y una presión de trabajo. This is the active part, which is depending of the stiffness, of course. Aquí tenemos un pad activo, depende de la rigidez. The ideal situation is a low resting pressure and a high working pressure. Lo ideal sería una baja presión de descanso y una alta presión de trabajo. And keep in mind that all the action of compression, the main action of compression is on the calf,
it's to compress the calf and to enhance, to improve the calf pump action. Aquí tenemos que el punto más importante de compresión está en la pantorrilla y hay que mejorar el bombeo de la pantorrilla. And my last message is, of course, the pressure is very important ingredient, but also the stiffness is very important. Thank you. La presión es importante y la rigidez también. Gracias. Some question? Bueno, si quisieran realizar preguntas. Bueno, gracias por esta excelente exposición. El doctor Uhl nos ha hecho un paso por toda la importancia que tiene el vendaje y cómo realmente el vendaje es una indicación médica y debe ser hecho por profesionales y no debe ser hecho de una manera arbitraria, porque el vendaje, que puede ser una herramienta, como dice él, eficiente, simple y barata, se puede transformar en un empeoramiento de la enfermedad de los pacientes. Creo que nos ha dado los parámetros claros de cómo debe ser un vendaje y qué debemos tener en cuenta en cada uno de esos vendajes. Los distintos tipos de vendajes, me puso muy contento que el doctor Uhl haya hablado de la venda de pasta de una, que aquí en la Argentina nosotros la seguimos utilizando con excelentes resultados, tanto en la patología venosa como muchas veces también en el linfedema, en lo que es la fibrosis. Yo creo que es muy importante que en la Argentina nosotros tenemos un experto en lo que es vendaje, que lo tenemos en el salón hoy, que es el profesor Bricio, y que yo quisiera que el profesor Bricio nos haga el gusto de hacer un comentario acerca de la conferencia del doctor Uhl. Eugenio. Bueno, ante todo me alegro encontrarlo. Creo que es un logro haber podido sintetizar en 4 puntos. Sí. Creo que es un verdadero logro haber podido sintetizar en 4 ítems toda la metodología o todo el pensamiento acerca de la compresión en este momento. Sobre todo porque permite a la gente que no tiene tanto conocimiento con respecto a la compresión, de alguna manera manejarse con una postura sencilla y al mismo tiempo fácil de realizar. Hay algo que yo quería preguntarle adentro de esas 4 reglas de oro. Usted pone la compresión decreciente y no habla de la compresión progresiva. Y creo que para el auditorio Yes. Of course, it is the most interesting question you ask, Professor Briziou. And as you know, probably, it's a classical opinion, which is the construction by the companies. The stockings are made with degressive automatically. It's a profile. It's put into question. It's put into question because, sorry, yes.
Okay, no. Bueno, sí que ahora se está poniendo en cuestión el punto que acaba de preguntar aquí el profesor sobre las distintas formas de vendaje. And in the talk I gave just now, you can understand why. Because you understand that all things, important things, happen in the calf level, at the calf level. Él se refiere a el nivel de la pantorrilla, donde suceden las cosas So, importantes. of course, a good idea is to compress the calf and do not compress the foot, because the foot is of no interest for compression. El interés aquí es que se pueda comprimir en la pantorrilla y no en el pie. This is the beginning of the progressive compression, which was initiated by a Frenchman, which is in France, which the name is Serge Cousin from Montpellier. Ese es el inicio de la presión progresiva. And a company made a stocking with a progressive compression. Y hay compañías que hacen medidas de compresión a nivel progresivo. But all of you know that the sportsmen put ring on the calf. Todos They saben do que not los put deportistas usan en las pantorrillas. in the shops you can find some devices which are without the foot, which is compressing the calf to make sport and to have a better performance. En las tiendas pueden encontrar compresiones de las que se está hablando para realizar deportes. And this is working very well for recuperation. Trabaja muy bien para la recuperación. And it is the same for our patients. Es lo mismo para nuestros pacientes. But the only limitation, on my point of view, is to walk and to move. Because if you are resting, Porque desde mi punto de vista lo importante acá es caminar y moverse, porque si están descansando, you will have a kind of tourniquet effect with the system with a progressive compression if you don't move. si no se mueven van a tener un efecto negativo. And this is a risk. So it's, of course, it's indicated in everybody who is able to walk. Entonces es necesario que todos puedan caminar para poder trabajar el cuerpo. And there is different studies, in particular one by Hugo Part, showing that with this kind of device, you have a better efficiency on the calf pump than with the progressive device. There is one or two studies showing that. Estudios de rigidez demuestran que el aparato que él estaba mencionando antes es mucho más efectivo que el progresivo. So, of course, you can imagine the advantage of this kind of device. It's very easy to don because you have no foot. The foot is very small, light pressure. So the big problem for a stocking, to don a stocking, is to put the foot on in the stocking. When you have a low pressure at the foot level, it's very, very easy to don. So for elderly is good, and for observance is good, of course. Es muy bueno ya que se puede remover fácilmente, ya que no tiene que ponerse sobre el pie. Yo voy a algunas preguntas del salón. Alguno que tenga alguna inquietud que quiera preguntarle al doctor Ull o al doctor Bricio. Doctor Bricio quería... ¿Dónde? Una pregunta más. Hola. ¿Qué han estado trabajando en este momento sobre el stiffness dinámico? La determinación del dinámico. We should do that. It's not done by anybody, but we should. We have to find a very easy way to do that, and it's not so easy. The equivalent of the static stiffness index, the dynamic stiffness index, is not. Nobody does that. We have to discover that because it could be much more interesting than the static stiffness index. Of course, it's a dynamic problem. So you should have that, but it's on the way. With Hugo Parch, we are. Yes, I think es una tarea pendiente, todavía no han desarrollado ese trabajo. ¿Alguna pregunta? Bueno. Listo. Moi, j'ai des problèmes. Pourquoi j'ai des problèmes? Merde alors. So now I would like to show you a very important way to assess the venous system, which is 3D venography. Bueno, ahora vamos a ver el sistema venoso en 3 dimensiones anatómicas. And of course,
As you know, the main important way we do with the patients, we use in the daily practice, is of course US Doppler. Bueno, aquí tenemos el mapping, es lo más importante para poder trabajar con los pacientes. Everybody knows that the mapping is a revolution in the venous disease. El mapping es una revolución. You hoy en día cannot en make any oncología. decision or make any treatment without an investigation by a mapping. Se necesita una investigación en mapping para poder desarrollar la información que vamos a But there is utilizar. another way, I think, for the future to investigate our patient is to use the tools of virtual reality, that is CT scanner. Utilizar la realidad virtual como una herramienta hoy en día es un avance que se está buscando. And you see what it is, virtual reality. Virtual reality, it is the ending. When I put my it is the handling of real anatomical structures which are computed by the machine. That is, it is real data of the patient which are displayed in a virtual manner. In this case, you can make a virtual dissection or a simulation. Con estos software se pueden hacer disecciones virtuales y estimulaciones reales de los cuerpos de los pacientes. So the technique is very simple. It's a CT scan. Una técnica muy simple, un escaneo con tomografía computada. Could be 65 detectors. Tiene 64 detectores. For myself, I use a direct injection of the foot. Se hace en la inyección directa en el pie. And then with a computer, you make a 3D reconstruction. Con la computadora se hace una reconstrucción tridimensional. And you can get a movie on your own PC. Y se puede tener una película en su computadora. What are the indications, in my opinion, today of this? Indicaciones en este momento para trabajar tres dimensiones. Two fields of use. First, anatomical study of the venous system, and then investigation of our patients. Hay dos campos a trabajar, el sistema venoso del estudio anatómico y la investigación en CVD. This chapter is interesting because it supports research and also education. Sirve para investigación y para educación. Because you can use interactive 3D models and virtual dissection. It's good for students to learn the venous system. Es muy bueno para los estudiantes trabajar con modelos interactivos y disección virtual. But our main use is investigation of the patient who has a chronic venous disease. Aquí podemos trabajar la diagnosis de los pacientes With the following indication: con la siguiente indicación. diagnostic of congenital venous malformation, Diagnosticar malformaciones venosas congénitas, pelvic reflux, reflujo pélvico, preoperative assessment of complicated varicose veins. un trabajo preoperacional de las enfermedades venosas. I'm thinking particularly of the popliteal fossa recurrence. Está pensando específicamente en el área popliteal. And lastly, of course, the assessment of deep vein thrombosis and obstruction. Y obviamente trabajar la obstrucción en las enfermedades venosas. In all these cases, we have to keep in mind, of course, that the duplex is mandatory because the duplex only is providing hemodynamical data, which are not included in the venocity. Aquí es importante trabajar con el duplex, ya que nos da información hemodinámica. Could you lower the lights for the next apagar las luces, por movie, favor. or, particularly the lights next to the screen? Ok, Those bajar las lights, luces could cerca you de la lower? pantalla, por favor. Si se puede. So, first, I would like to show you examples of investigation of varicose veins. Primero les voy a mostrar algunos ejemplos de Of investigación en venas course, you know, varicosas. thank you, it's better, yes. You know, you have in standing position, you have assessment by duplex. Se trabaja en posición de pie con el paciente. So the results of this mapping is on a picture, which is with all the data are included. Los resultados de este mapeo van a aparecer en la pantalla. And you can also make a 3D modeling. This is one of my patients with a 3D modeling, you can see here. También se puede hacer un modelo de 3D. Este es de uno de mis pacientes. So I use a software whose name is Osirix. Uso el software Osirix And then I can display with QuickTime if I like. y se puede ver con QuickTime. So this first example will be with foot and ankle anatomy. Primero vamos a trabajar con la anatomía del pie y del tobillo. So as you know probably, the foot pump is located in the plantar veins.
El bombeo de la planta, del pie, como pueden ver, está relacionado a las venas plantares. Here you find the lateral plantar veins. Aquí se ven las venas plantares laterales, Communication with the marginal vein by your perforator here. comunicado por un perforante con las venas laterales. And posterior tibial veins. This gives us a kind of movie. It's a trip. We can make a trip inside the foot. Vamos a hacer un viaje a través del So pie. marginal vein, La vena marginal, great saphenous, la vena safena 3 grande, roots. marginal vein, yeah. Now you will remove the muscles. Ahora vamos a remover los músculos. And you see the posterior tibial veins here. Aquí tenemos las venas tibiales posteriores And the cocket perforator. y el Here. perforador cocket. You see the plantar veins. Se ve las venas plantares. It's a virtual reality movie. Es una película en realidad virtual, It's a living patient, of course, one of my patients. uno de mis pacientes. So, and second demonstration I would show you how are the perforator of the leg, the medial perforator of the leg. As you know, the name has changed. It's paratibial perforator now and posterior tibial perforators. Aquí estamos viendo las venas medias perforantes de la pierna. Once again, you can make a virtual. Oh, it's not working. You can make a dissection of the leg. Hacemos una disección de la pierna. You see all these perforators next to the tibia bone here. Todas las venas perforantes al lado de la tibia. Now we make a zoom. Hacemos un zoom. Here in red is a perforator of En the leg. rojo está la vena perforante. You see the connection here with the posterior tibial vein. La conexión con la vena posterior. Here you see the paratibial perforator. La perforante paratibia. And here the void or supraparatibial perforators. Tenemos la vena void y las otras perforantes. You see, it's more complicated than we think by echo Doppler. It's a network. Es más difícil que trabajar con ecodoppler. Not a unique vein generally. Now, of course, for varicose veins, it's simple, but for congenital venous malformation, I think it's very important to have an in-depth investigation. Para tener una investigación profunda en las malformaciones venosas es importante trabajar con tres. I choose an example which is not rare, which is a persistent marginal vein in adults. Una enfermedad muy común en adultos, venas marginales You persistentes. can see this very nice marginal vein here. Pueden ver la vena aquí mismo, See the varicose vein of the lateral aspect of the leg. en la parte lateral de la pierna. And you can see the mapping with the marking on the skin before operation. Y ven ahí el mapping con marcado que tiene dentro de la vena. By echo, you see this vein is subcutaneously and without any valve because it is an embryo vein. Ahí con ecodoppler pueden ver que la vena subcutánea y no tiene ninguna válvula. And you see, if you make, of course, a CT venography, which is interesting, you do have to verify the deep system because you know, in this case of patient, you could have a missing deep system. So it's very important to check the deep system before any treatment. So in this case, you verify that the femoral vein is here. Aquí hay que verificar el sistema profundo venoso del paciente. You see the marginal vein, which is communicating with the heart perforator here. Se ve la vena marginal comunicándose here. con la perforante. And if you make an animation, you got that. Y si hacemos una animación de ello, So a trip inside the leg. un viaje al dentro de la pierna. We remove the skin. Quitamos la piel. You see the density of the network, of the varicose vein network, with a lot of perforators. Ahí se ven muchos perforantes. You see the marginal vein is here. La vena marginal está aquí. You check the deep system, Ahí se verifica Sí, el normal sistema femoral vein. profundo. and you check particularly the junction, Vemos la unión entre the reflux point. el punto de origin. reflujo. Now let's go. No, you have other examples. Right. I have time is short, but I just show you one example for each chapter. Ahora The vamos a ver pelvic otros ejemplos. El reflujo pélvico. is very interesting, and I have a big collection of varicose vein of the sciatic nerve sheath.
Aquí vamos a ver varices del nervio ciático. You see the clinical presentation of that kind of patient. Ahí vemos la presentación clínica de este tipo de pacientes. It's the varicosities of the calf, which is a lateral aspect of the calf. Son varices ahí en la pantorrilla. And with the Doppler, you lose the trunk here in the thigh. Con el Doppler se pierde parte de esa información. And the reason is that it's going to be fed by a sciatic vein perforator. So you see here, the 3D modeling, my friend Kennedy Pacheco from Rio has a good collection. He's doing a lot of these patients. You see very nicely that here you have this vein surrounding the sciatic nerve. Here. Vemos las venas rodeando el nervio ciático. As you remember on the embryology, this vein is communicating in the pelvic area with the ischiatic vein. Esa vena comunica el área pélvica. And the origin of the reflux is the ischiatic vein here, and this is the origin of the reflux of the varicose veins. Y ahí tenemos el inicio de los reflujos en la vena. Another example with rotating, as you find very nicely, Otro ejemplo. the sciatic vein, which is big, Ahí and vemos the la vena femoral is ciática. normal. Now, of course, lastly, the post-thrombotic syndrome is very interesting to investigate. Y ahora vamos a investigar el síndrome postrombótico. As is the case of a young woman with the post-thrombotic syndrome of the iliac, left iliac. Este es el ejemplo de una mujer. She had a May-Turner syndrome, and you see a protein C deficiency and a pill. Una deficiencia en proteína C. And this is a movie. You see the varix of the suprapubic area. Vemos las varices de la parte superior del pubis. She's the epigastric veins here. Aquí vemos las venas. So you see the derivation by the epigastric here. La derivación del epigástrico. This is the sump of the iliac, Ahí vemos obstructed venas iliac. ilíacas. So here are the pudendal veins. This is epigastric, anterior epigastric left and right. Ahí tenemos las epigástricas en la izquierda y en la derecha. This is the network which is in suprapubic location with a re-entry in the femoral vein here. La red de venas que entra en la parte superior del púbico. And what is very interesting, the obturator vein. Y ahí tenemos una vena que obtura. This huge vein is the obturator vein going through the obturator hole and joining the hypogastric vein. Que se junta con la vena hipogástrica. So you see here this is the left ovaric vein, and this is the May-Turner syndrome, compression of the iliac here next to the vena cava. Ahí tenemos al lado de la vena cava la compresión de la vena ilíaca. So you can see it's a very rich and very interesting way to investigate patient. In no way you can do that by echo-Doppler. It's much more complicated. You can see here the pelvic area, the sacral plexus, and all these veins. You cannot investigate them other than in three-dimensional because it's too complicated. La forma tridimensional ayuda mucho a hacer este tipo de investigaciones, cosa que el eco-Doppler no lo logra. So, in summary, in my mind, I think for the future, because varicose vein is very complicated, the disease is complicated, the anatomy is complicated. We do not know a lot about anatomy of our patient because just with a duplex, it's difficult to investigate all. And this is, for me, in my mind, a promising tool to investigate complex patients. Of course, for REVAS, for complex perforators, for SSV surgery, for different things, it's very important to have more information that we have. Una herramienta muy útil y muy confiable para poder investigar estos problemas complejos en las venas. But the two situations are very, very, I think, interesting. Is the assessment of obstructive syndrome. Tenemos síndromes obstructivos. Because, as you know, we underestimate the obstructive syndromes. Que los sobreestimamos. And of course, for congenital venous malformation, because we need an in-depth assessment, a full depiction of the venous system, including the deep system in those cases. Para poder también estudiar las malformaciones vasculares congénitas. So, full depiction. Of course, in all cases, you associate a Doppler and a mapping because you have hemodynamics also. It's not, of course, suitable for daily use. Of course, no, absolutely not. But for me, also, it's a very nice educating tool for venous anatomy. And of course, I would like to invite you, for those who are interested by anatomy, I do with my friend Lovolo from Argentina
a masterclass in Paris in June. Los invito a una clase maestra en París el 4 y 5 de junio. And we have from Paris to Buenos Aires, because we also organize another masterclass, another meeting in Buenos Aires in 1 and 2 of September. So you can see, 2 de septiembre en Buenos Aires we have a big connection between Paris and Buenos Aires, as you can see. Thank you very much for your attention. Buenos Aires. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Uhl. Bienvenido a la Argentina. Felicitaciones a Phil por invitar al doctor Uhl. Realmente estoy muy complacido, muy feliz de haberlo escuchado. Nosotros estamos, en la Argentina hay varios centros que están comenzando a realizar tomografía multislide con flebografía para el estudio de la patología venosa fundamentalmente. Sorry. En Argentina hace poco tiempo que hay varios centros que están realizando estudios multislides, Usted comenzó en el año 98, en la Argentina hace 2 o 3 años hay varios centros, algunos con más experiencia, otros con menos experiencia, y todo lo que nos ha comentado es un aval para nosotros porque vemos que estamos bien encaminados. Creemos que es una herramienta muy importante, tanto para el diagnóstico como para la docencia. Cuando comenzamos a trabajar con multislide, buscamos pacientes con patología venosa compleja. Y en un grupo de 60, 70 pacientes que tenemos estudiados, vimos que la mayoría de los pacientes correspondían a fosa poplitea. Evidentemente está en la fosa poplitea el área más compleja de las estructuras venosas y de su patología. Dentro de la fosa poplitea, lo más complejo que hemos encontrado fue el tema de las perforantes popliteas. Evidentemente, un buen diagnóstico, siempre como complemento del ecodoppler, nos permite realizar la intervención adecuada. Un mal diagnóstico nos lleva a la recidiva y a la recurrencia. Entonces, el diagnóstico de la patología venosa compleja, preoperatoria y de las recurrencias, nos parece que son las indicaciones, y nos hace muy feliz haberlas escuchado, que usted nos ha dado en el día de hoy. Usted, cuando habla de recurrencias en sus trabajos, hemos visto que le da mucha importancia a la neoangiogénesis. Claro que no podemos dejar de lado la falla técnica, la falla en la táctica y el diagnóstico. Las guías europeas, publicadas en el año 2015, muy cercanas, hablan también de neoangiogénesis, y en el estudio de las recurrencias no mencionan a la tomografía multislide como una evidencia en su estudio, en las recurrencias. Sin embargo, las mismas guías europeas hablan de una recurrencia a 2 años del 35% y a 11 años del 65%. Y le dan mucha importancia también al diagnóstico. Entonces la pregunta es, ante una patología venosa compleja de los miembros inferiores, ¿para el diagnóstico es suficiente el Doppler, como es la evidencia número 1 para las guías europeas? ¿O tendremos que buscar en la patología venosa compleja hacer un diagnóstico con multislides? A cuestión. This is the main problem, is when to use that kind of investigation. I think one point is that we probably underestimate the underlying deep vein lesions in the varicose vein patient. Yes, the main point is for regarding indication of this technique. Probably, I think, regarding the venous disease, the so-called primitive varicose veins,
We don't know the origin, but we don't know the origin because we have no information about anatomy. Ok, no conocemos el origen porque realmente no tenemos información sobre esa anatomía. And this is the reason why I think that you have frequently underestimated lesion of the deep system, Se ha sobreestimado el análisis del sistema profundo, which are at the origin of the varicose vein disease, but we don't know. que son el origen de las enfermedades varicoceles. So I think we don't know in which cases, but we should do more investigation like that to have more information for the patient, to avoid recurrence as you told. O sea, utilizar estos sistemas para más investigación es lo que va a ayudar a tener más información sobre el origen de todas estas enfermedades. If you miss a malformation or if you miss an anatomical variation, you will not treat the patient correctly. Si se pierde alguna información sobre estas malformaciones, no se va a poder tratar nunca correctamente al paciente. And with the duplex only, it's not always possible to check and to have the information of that. Con el duplex no siempre es posible chequear y tener la información precisa. This is the reason why, because the exam is very simple. Of course, you have X-ray, but it should be done more frequently to have more information in the particular patient. ¿Sí? Sería para tener más información, hacerlo más frecuentemente. Nosotros vemos cuando estudiamos pacientes complejos en la fosa poplitea que el Doppler se queda a mitad de camino. Exactly. That is the most indication of that indication. I agree with you. It's, of course, popliteal fossa is very complicated, and you should investigate more frequently by venosity. I agree completely. Y en las fosas popliteas, después, en las recidivas, encontramos la perforante poplitea. Usted la mencionó mucho. Entonces, no pensamos en la perforante poplitea en el preoperatorio, pero nos acordamos de la perforante poplitea en la recurrencia, porque no la estudiamos bien en el preoperatorio. Okay. A question? Bueno, pues yo los dejo participar. Estas conferencias realmente dan para hacer muchas preguntas, más que comentarios, así que le pido al que tenga alguna cuestión puntual sobre el tema que trató el doctor Uhl, de cuestiones de anatómicas o lo que sea, que la hagan. Doctor Sinkin. In Spanish and translate you. Yo vi en que usted mostró las malformaciones una vena marginal muy grande. Quería preguntarle, en ese caso, con una vena marginal tan grande, ¿el sistema venoso profundo está presente? Yes, in this case, it was so too quick, but yes, in the patient I showed, the deep system was normal. It was patent. So I removed the marginal vein by phlebectomy, by tumescence and phlebectomy, but I do not have too much time, but you saw the femoral vein and the deep femoral vein were patent and were draining normally. So it was possible to remove that marginal vein, which is not active. It is just a refluxing vein. And the normal deep system was completely normal, of course, yes. But it's not always so. Yes, we can that call that Klippel-Trenaunay syndrome, of course, yes, because during all Klippel-Trenaunay have a marginal vein, almost all. It's very, very common in Klippel-Trenaunay to have a marginal vein. Yes. Sí, doctor. ¿Quién le dice que no? Es muy importante lo que vi de las venas hipogástricas en los reflujos pélvicos. Se ven muy bien lo que usted mostró, las venas hipogástricas. Los reflujos a través de las venas hipogástricas, extraspélvicas, en esos casos que hay reflujos pélvicos, están muy grandes y con el multi-slide se ven muy, muy bien. Usted la mostró. En ese caso que usted mostró,
¿había dilatación más de 10 milímetros de las tubováricas? The gonadal veins or tubovarica veins are more than 10 millimeters. In these cases, when the extrapelvicas. Yes, of course. Yes, of course. Okay, thank you very much. ¿Preguntas, doctor Ovelar? Buenas noches, ¿cómo está el profesor? Mi pregunta al profesor es, nosotros lo que observamos en la recidiva varicosa de las afenectomías internas, que reciban con varices atípica y gran edema, y sobre todo en personas jóvenes, a través del multislide, lo que hemos observado es una alta incidencia de síndrome de Coquet-Turner. Y hemos protocolizado este estudio frente a todo síndrome postrombótico, personas jóvenes con varices de recorrido atípico, y en personas que consultan por edema, sin varices demostrable y con antecedente de trombosis, hemos encontrado grandes sorpresas. Sí, si está de acuerdo con el protocolo establecido de realizar la tomografía multislide en pacientes con edema recidiva varicosa atípica de esa vena interna. Yes, in case of edema, in case of ulcer, any case you can do. The problem is to make a puncture of a vein of the dorsal foot, to make a direct injection. But you could use an indirect injection by the arm also. But it's providing not the same quality of images, and I prefer the direct injection. You have to make a puncture of the vein of the dorsal foot. That is a problem, but you can do that in any patient. I have one or two problems, but in 1,000 cases. So it's a very rare that you cannot make a puncture of the vein, a dorsal foot vein. Okay. But on a patient you can do. Okay. And if you have any problem, you can do indirect by injection of the vein of the arm, and you go by the arterial system and then the venous system, and you can get correct image. Considera que sí se puede hacer con cualquier tipo de paciente. Lo que él recomienda es hacer inyección directa en el pie, porque si se hace en el brazo se puede perder mucha información. Doctor Bricio. En primer término me impactó la imagen que presentó de vena plantar interna y vena plantar externa en el pie, en el aire, sin apoyo corporal, y dándole el valor de bomba plantar con la sede en venas plantar interna y externa. Eso como observación. También como observación, las lindas imágenes y el pronóstico que establece a nivel de las venas pélvicas. Y el tercer punto es una observación que me parece que puede ser muy interesante, y es el estudio de las venas en la base de las úlceras venosas. De acuerdo a la teoría de las lesión de las microválvulas en las venas basales de la úlcera. Entonces, ¿cuál es el proyecto de la cosa? Ayuda al diagnóstico de úlcera venosa por el hallazgo de las venas en la base de la úlcera. Yes, I don't use very often CT venography for the ulcers, leg ulcers, but I think I'm not true, because it should be very interesting to have more information of the perforator of all the system regarding leg ulcers. It's not my, but it's a very good idea. Sure, it's interesting, because anatomy, once again, the detailed anatomy should play a very important role for the ulcer.
Sure. Okay. Él no está muy acostumbrado a hacer este tipo de estudios en úlceras, pero considera que sí que sería importante poder profundizar sobre ello. And regarding the perforator vein anatomy, it's much more complicated than we think. And I made a study with my teacher, Gilo, showing that you have never just one perforator vein, it's a network, and they communicate all together. Okay, es un sistema mucho más complejo, ya que no es solo una vena perforante, sino que es una red de venas que se trabajan ahí. So if you don't know the anatomy, the detailed anatomy, you will have a recurrence, immediate recurrence with the next communicating perforator. Y al no tener el conocimiento detallado de toda esa red, uno podría equivocarse. It's a kind of chain which is below the fascia, which is making a communication between all these perforators. So you treat one, you have another which is refluxing and a recurrence. Es toda una cadena, entonces si uno empieza a tratar una vena, tendría que empezar a tratar todas las demás venas que están en esa red. So sure, it would be very interesting to have more information, more detailed information about the anatomy of perforators and deep system in those cases, sure. Es un verdadero canasta que contiene los gusanos en el fondo de la úlcera. Doctor Pietrabalo. Bueno, en primer término, quisiera destacar que yo conocí sus trabajos a través de una publicación en la revista Flebology del 2007 y que me sorprendió, entre otras cosas, la frecuencia y la claridad con que demostraba a las perforantes gastrocnemias. Las perforantes gastrocnemias son, en nuestra experiencia, las menos conocidas y las que menos, digamos, identidad topográfica y clínica se tiene sobre ellas. Entonces, lo que yo quisiera saber es si ve la importancia que tienen en cuanto a algunas recidivas varicosas complejas y en cuanto a la participación que a veces tienen en la formación de los trastornos tróficos con otras perforantes distales, por supuesto. ¿Podría repetirla? Yeah, it's a very particular question. Can you repeat? Yeah. Las perforantes gastrocnemias están menos demostradas, sobre todo con el ecodoppler color, sus evidencias topográficas y su insuficiencia que otras perforantes. Pero usted las muestra muy bien en el trabajo de la revista Flebology del 7 de junio del 2007. Ahí están expuestas con gran claridad. Entonces, lo que quiero preguntar, si las ve con cierta frecuencia participando en las recidivas varicosas y formando parte de los trastornos tróficos con otras perforantes distales. Yes, and Trastornos tróficos distales, hipodermatoesclerosis, grados 4 y 5 de la clasificación C.
This is a very complex question, but of course you have two things in the ulcers. You have one is the reflux and the hypertension, venous hypertension, and second you have the tissues. En las úlceras tiene el reflujo y la hiperpresión. Y el tejido. And the problem is the location of the ulcer are always in the same areas. La locación de la úlcera es siempre en la misma área. Which is indicating that the quality of the skin in this area is important. En esta área es importante la calidad de la piel. And it's probably important for not only for venous reasons, for also for arterial reasons. No, es importante no solo por razones venosas, sino también por razones arteriales. The very small arteries of the skin of the ankle level, pequeñas arterias en el nivel del tobillo, are very weak and probably they play an important role in the occurrence of an ulcer. Son muy débiles y juegan un rol muy importante. But it is complicated because you have several factors. You have the venous hypertension, you have the skin problems, and the arterial problem. So it's three things playing together to give you the ulcer. Pero sí, es muy complejo porque hay distintos factores relacionados al reflujo y la hiperpresión y problemas de la piel para poder definir eso. ¿Quién más del auditorio tiene alguna pregunta para hacer? Doctor Uhl, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña ceremonia que esperamos durante 2 años, tanto los alumnos como los docentes de la escuela, que es la entrega de los diplomas a los egresados 2015. Así que muchas gracias, Guillermo. Vamos a Venecia, por favor, acompáñame. Bueno, esto que van a recibir hoy ustedes, que es el diploma que entregamos a los egresados desde hace ya 30 años, es la certificación que damos nosotros como sociedad y como escuela que se han capacitado dentro de nuestro seno. Por supuesto, esto es como pintar un cuadro. A ustedes se les ha dado una paleta con pinturas y una tela, y cada uno va a hacer un cuadro diferente en su vida. Roberto, vení. Cada uno va a hacer un cuadro distinto en su vida. Algunos serán Picasso, otros serán pintores de otra categoría u otra estilo, pero la cuestión es que todos los cuadros, les deseamos, salgan lindos, salgan apetecibles, salgan algunas obras maestras quizás, y bueno, mucha suerte, y los queremos recibir siempre en estas reuniones, porque la escuela la hacemos para que se perpetúe la sociedad como tal, para que crezca con sangre joven, para que podamos tener compañeros de esta escuela y que luego sean compañeros de la sociedad, colegas, como ha pasado con muchos que hoy están aquí presentes, y que para nosotros es un orgullo que estén aquí. Así que les vamos a dar los diplomas y un libro del doctor Umansky, que si hay algo importante que se pueden llevar, es la experiencia a lo largo de 60 años de uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, que ha pasado a las páginas de este libro que iban a recibir como obsequio del doctor Umansky. El primer egresado es Federico Agoff. Ugalde Roberto Juan. Rosa Miranda Álvaro.
Picón María Ángela. No, ya se lo voy a dar, pues se mezclaron todos. Dedicatoria. Este vuelve a Tucumán. Los libros son de... Oeninger Ramos Juliana. Moreira Roberto. Casi lo borró. Casi lo borró. Mendieta Zambrano. Nilson Eduardo. Mendieta. Martínez Delfina. No. Leiva, Diego. Lescano Cintia. Aro Alvarado. González Walter. González Walter. Campos Luciana. Vizcaizacú Leandro. Cambres Jorge. Albornoz Perla Adriana. Bueno, mucha suerte a todos y esperamos verlos en la próxima reunión de la Sociedad. Sí.